Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, estamos en nuestro programa descentralizado, esta vez estamos en los estudios de Radio 1 en Tacna, 93.7 de la FM aquí en Tacna, 920 AM, en Puerto de Hilo 97.5, en Moquegua 95.1, en Torata 91.1 FM, en Tarata 98.3, en Locumba 97.5, en Ilabaya 101.9, en Ite 98.5 FM, en Boca del Río 91. FM, en Canal 29 UHF. Bueno, podríamos quedarnos toda la mañana describiendo todo donde sale la radio con Fernando Rondinel. Canales de cable de Tacna y Facebook, YouTube, Twitch. Ajá. En vivo a esta hora. Y una aplicación en el celular también para que nos puedan escuchar en cualquier parte del mundo. Estamos con Fernando Rondinel, director de Radio 1, aquí compartiendo este programa. Fernando, me dicen que ya estamos en comunicación vía telefónica con Tania Pariona. Quienes nos siguen deben conocerla bastante bien, ha sido congresista de la República, una muy buena congresista de la República. Y la semana pasada, como suele suceder, hubo una elección en el centro, en el corazón de la Jornada Nacional de Derechos Humanos, que agrupa más de 80 instituciones en todo el país. Ha sido una elección democrática. Ella ha salido elegida, cosa que me alegra y queremos saludar desde acá, por supuesto, como la nueva secretaria ejecutiva de la Jornada Nacional de Derechos Humanos, en un momento crítico para el país. Los desafíos son evidentes y sabemos y le deseamos, lo va a hacer muy bien y le deseamos, por supuesto, lo mejor. Tania, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Sumak Puncha, Turillay Glatzer, Chaynayata, Turillanchikpa Fernando, muy buenos días. Muchas gracias por este espacio y la oportunidad para compartir. No, muchas gracias a ti, Tania, por el tiempo y felicitaciones, como estamos conversando más temprano con Fernando también por esta elección. Yo quisiera, si me permite, Fernando, comenzar haciendo una pregunta como general. Es un escenario crítico muy complejo, una crisis diferente, más profunda. ¿Por dónde comenzar, Tania? Es decir, ¿cuál es un poco la perspectiva? ¿Cuál es tu lectura? ¿Cuál es el centro del problema? ¿Cómo desde el Movimiento de Derechos Humanos se puede seguir bregando para mantener estos mínimos que necesitamos de democracia en un escenario además electoral que va a ser particularmente violento, como ha dicho el jefe de la OMPE hace unas pocas semanas? Bien, Glatzer, es cierto, estamos en un contexto sumamente adverso, complejo para el país. Yo tomo este gran desafío también como una oportunidad de contribuir en la defensa de los derechos humanos. Estamos atendiendo a retrocesos legislativos, normativos en nuestro país en materia de justicia. Bien, ustedes lo han abordado en sus diferentes programas, la educación, los derechos ambientales, los derechos de los pueblos indígenas, la igualdad de género. Se han retrocedido en leyes que de alguna manera habrían avanzado un poquito más para reforzar la lucha contra la corrupción, y hay una también ofensiva a la memoria y esta imposición de leyes que están direccionadas al olvido y la impunidad de los crímenes de lesa humanidad. Yo soy de Ayacucho y vengo también de un proceso largo de bastantes años en la defensa por la justicia, en la búsqueda de la verdad para centenares de familias y de comunidades que fueron golpeadas en el contexto del conflicto armado interno. Hay una necesidad imperante hoy de seguir defendiendo los derechos humanos, hablar de este tema de manera abierta, defenderla de manera colectiva desde la ciudadanía, de forma organizada, bien, articulada también con diferentes actores. No podemos seguir estando entre los que nos conocemos de muchísimos años y estamos compartiendo los espacios de siempre, sino ir abarcando otros espacios, otros ámbitos en donde también se vienen dando la lucha o viviendo en carne propia las afectaciones, los impactos de estos retrocesos y también las políticas que han ido retrocediendo. Hay necesidad de plantear estrategias claves también porque, como bien lo has planteado, vamos a asistir a un contexto electoral sumamente duro. Ya tenemos, por supuesto, más de
tal vez 40 partidos ya inscritos, ¿verdad? Encaminando campañas, pero creo que la tarea nuestra es hacer educación también política, ciudadana. Este gran error de seguir votando por quienes no conocemos, no sabemos de su trayectoria, la gente a veces se deja llevar por discursos y no hay una profundización de los temas que entran en el debate central. Eso creo que hay necesidad de trascender desde estos espacios pequeños. Yo vengo sin duda de un movimiento social de las mujeres indígenas, yo trabajo desde mi pueblo con comunidades, con mujeres, con jóvenes, y siento que hay necesidad esto de articularnos, de juntarnos, de conectarnos. Para mí estar hoy en la Secretaría Ejecutiva, apenas electa, todavía no hemos empezado el trabajo, sin embargo tomo esto como una posibilidad también de rearticularnos, reorganizarnos de una manera tal que enfrentemos este contexto dándonos ese poder a los ciudadanos y no permitiendo que estos poderes de las personas que hoy están en los cargos de decisión, como el legislativo, el ejecutivo, pues terminen colisionando con nuestros derechos, con nuestra vida y prácticamente llevándonos a un colapso de la democracia, ¿verdad? Así es. Fernando. Sí, Tania, ¿cómo estás? Buenos días. Primero, felicitaciones por la elección, pero el momento es muy difícil, el que se está afrontando. Desde la época de la caída de Fujimori no se vivía este tipo de momentos con coaliciones hoy partidarias que pretenden, mediante el discurso y la acción, actuar en contra de los derechos humanos desde el Ejecutivo y desde el Legislativo. Pero me preguntaba en parte en la conversación si ustedes en la Comisión de Derechos Humanos entendían y tenían claro de que esas coaliciones querían cambiar la historia, si se siente que hay esa posición por parte de estos grupos políticos y personas que están buscando un cambio de la historia de lo que tenemos o lo que hemos vivido en el país. Yo considero que este ensañamiento por querer imponer una lectura hegemónica, una memoria también hegemónica, como lo han hecho bien desde la época de Fujimori o incluso antes, con el gobierno de Alan García, ha habido una intención clara, y es de llevarnos a una impunidad y a una casi, vamos a decir, fraccionamiento del país en posiciones, muchas veces hasta en controversia, ¿no?, de las propias memorias, de los propios discursos. Hay también en el legislativo coaliciones que se han articulado con este fin y defender lo indefendible, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las esterilizaciones forzadas, un proceso larguísimo que llevaron luchas desde las mujeres de las regiones como Cusco, Ayacucho, Huancavelica, intentando que el proceso avance, el proceso que estuvo ya en tener por lo menos audiencias en donde se sepa qué responsabilidades asumieron en su momento quienes estuvieron a cargo del Ministerio de Salud, el mismo señor Alberto Fujimori, y sin embargo desde el Parlamento se ha intentado, ¿no?, obstaculizar siempre este camino de lucha constante que han tenido las mujeres afectadas por las esterilizaciones. Nosotros desde las bases organizativas, desde el colectivo de las mujeres y actores diferentes, creemos que hay una necesidad de leer el contexto también de una forma tal que nos permita desenvolvernos, tener una voz y no permitir que más bien nos silencien, porque hoy lo que estamos teniendo en nuestro país es que se silencian las voces, se invisibiliza la historia, hay una intención clara de la impunidad, hay una censura contra el arte, contra la cultura, contra la literatura. O sea, no estamos en un Estado democrático. Hay un colapso tremendo de la democracia, pero desde quienes hoy están a cargo también de los poderes del Estado claramente, y desde la ciudadanía necesitamos fortalecernos.
esta necesidad de fortalecimiento a la sociedad civil no solo ocurre en el Perú, está sucediendo en América Latina y en otras latitudes. Hay un debilitamiento hacia la sociedad civil, hay una limitación de la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones, incluso de acuerdos normativos de carácter internacional. O sea, no estamos solos en esta lucha. También esta estrategia de articularnos de un nivel internacional, creo que vale hacerlo para hacer un trabajo tal vez efectivo. Yo valoro el trabajo que vino desarrollando Jenny Dador, secretaria ejecutiva de la coordinadora en estos tiempos. Creo que ha habido muchísima voluntad y esfuerzo porque esta articulación funcione, y la presencia en regiones de la coordinadora ha sido visible. Desde Ayacucho, Puno, el sur, el norte del país, la coordinadora ha tenido una presencia imperante, una voz pública en la defensa de los derechos de los ciudadanos, y hay que continuar haciéndolo. Hay que seguir teniendo esta lectura crítica sobre el contexto político, sí, creo que amerita. Hay cosas que de repente desde el análisis político se han ido como proyectando de lo que va a venir ocurriendo, de lo que ya ha ocurrido. Pero creo que nuestra labor tiene que ver con este gran fortalecimiento de la ciudadanía organizada desde lo local a lo nacional y también a lo internacional. La prensa internacional, como bien ustedes saben, también ha sido un punto clave, sobre todo de aquellos que coberturaron lo que viene sucediendo en nuestro país, y mucho más que los medios nacionales convencionales en nuestro país. Sí. La prensa alternativa igualmente en nuestro país, por supuesto. Y sin embargo necesitamos mayor visibilidad en otros medios también. Sí. Ahora, quisiera, Tania, preguntarte por algo, coincidiendo en el análisis, esta idea de darle el poder a la gente para que le ponga desenlace a esta historia que está movida, este largo y duro presente, ¿no? Pero ¿cuál es la lectura? Porque yo ahora es más que una intuición, creo que ya todos estamos más o menos haciendo eso un sentido común. El 2026, que hay elecciones, ¿no? Que no han querido adelantar porque saben que no necesariamente van a ser beneficiados por el voto de la gente. Y yo creo que van a querer robarle el voto a la gente. Es decir, no hay manera de que hagan todo lo que están haciendo para mantenerse en el poder, que el año 26 lo entreguen así nomás a quien gane elecciones, sobre todo si no es uno de ellos, ¿no? ¿Cómo ven eso en perspectiva? Porque creo que ese es un elemento vital para poder impulsar lo que tú bien has descrito. Ahora va a ser un centro del interés de la coordinadora, es decir, que la gente pueda desde sus espacios resistir y evitar que le sigan arrebatando la democracia, pero defender también lo que le va a querer quitar el 26, que es el voto. ¿Cuál es un poco la lectura sobre eso? Sí, Glatzer, en esa misma línea, la importancia de que la ciudadanía esté claramente informada, creo que es elemental. No toda la información llega a todos los lugares que quisiéramos. Muchas veces la información se ha ido concentrando en algunos sectores del país o en algunas regiones. Hoy, por supuesto, tenemos la posibilidad de expandir esto a través de las plataformas digitales, virtuales, más opciones, hay más medios alternativos que suman a ello, y la información clara, la información analizada, la información a la mano, creo que es necesario. La ciudadanía, cuando tiene la información, va a poder tener criterio propio también de emitir su opinión, de ejercer su derecho al voto, y no seguir reproduciendo esta lógica de repetir o de apoyar a uno u otro candidato de uno u otro color sin tener la información en la mano. La sociedad civil durante décadas ha hecho este trabajo también desde las bases y las regiones, pero hay también nuevas formas, hay nuevos temas que salen en la agenda nacional, en la discusión pública, que hay que ir trabajándolos en las regiones. El tema de la memoria, por ejemplo, Glatzer, sentimos que solo son de las regiones que fuimos impactadas por el conflicto armado interno, pero la lectura de la memoria, el conocimiento de lo que ocurrió en nuestra historia, debe llegar a la capital del país, debe llegar a las regiones del norte, a las regiones del sur y a todo el país y a todo sector, porque la defensa de los derechos humanos tiene que ver también con el acceso a la justicia, con el derecho a la verdad. Entonces,
concentrar esto en los actores de siempre, los que hemos vivido, los que hemos defendido, tenemos que ver la forma de cómo esto trasciende. Que los jóvenes de otras regiones que no vivieron el conflicto armado tengan la posibilidad de abordar estos temas. Y obviamente no es que la coordinadora construye una agenda desde, digamos, un grupo pequeño. No. La agenda se construye también de manera participativa con todos los actores articulados en esta coalición por la defensa de los derechos humanos, más de las 80 organizaciones y organizaciones sociales de base con las que está articulada. Yo creo que permite esta posibilidad de darle una lectura pública también sobre lo que viene ocurriendo en el país y con nuevas voces. Eso me parece fundamental. Creo que tener nuevos voceros desde la diversidad cultural, desde las juventudes, las mujeres, es lo que el país quiere ver. Voces nuevas, voces frescas, hay que darle espacio a la juventud, tener estas estrategias también de visibilidad desde el arte, la cultura, es clave. En otros países lo hacen. Yo he podido participar en algunos escenarios en donde los artistas, la cultura, las lenguas originarias se involucran en la lectura crítica sobre lo que ocurre en el país. El Perú lo tiene, lo tenemos, y tal vez lo que necesitamos es esa voz colectiva articulada, que por momentos tenemos, pero luego se cae después de una coyuntura, y ojalá esto pueda ser sostenible. Creo que eso es en lo que podríamos contribuir en este tiempo tan adverso, que por lo menos los actores diversos nos articulemos, nos fortalezcamos más de lo que estamos, y lo necesitamos realmente. Hoy no cabe la posibilidad de defender solos en un grupo pequeño o en una sola voz. Necesitamos tener una voz mayoritaria articulada desde la ciudadanía. La ciudadanía somos más que los que están en los poderes. O sea, no es 130 los que representan en el país hoy. Hoy somos todos los peruanos y peruanas quienes estamos viviendo en carne propia toda la inseguridad, los efectos de la corrupción, los retrocesos en las normativas, la precariedad económica, la falta del empleo digno, etcétera, etcétera. Entonces somos los ciudadanos quienes vivimos, los que también tenemos que dar la solución y hacernos sentir en el país. Eso yo podría decir pero Tania, la mayoría de los peruanos no reconoce ya esos 130. Por supuesto, así es. La mayoría de esos 130, además, los considera incluso cómplices de las muertes que ocurrieron aquí en el sur del país, porque no han hecho un proceso de investigación, porque no han sido frontales con el gobierno para asumir sus responsabilidades. Y te preguntaba también por el tema de la memoria anteriormente, porque hoy hay una presidenta que habla de balas de un humo, de ponchos rojos. ¿Cómo encuentran ustedes el tema de las muertes en la asunción de Dina Boluarte y la protesta por la salida de Castillo desde la coordinadora en ese momento? Porque la gente siente que no hay justicia, que no hay avances, que no hay investigación. La fiscalía cambió de cabeza, articuló mejor el tema, pero todavía no se ven resultados. Sí, yo podría compartir un poco de cómo en las regiones, los colectivos, los ciudadanos, quienes nos venimos también articulando desde otros espacios como los foros públicos, hemos estado viendo este golpe hacia los derechos humanos, la memoria y la propia democracia, y en ese sentido hay una responsabilidad política, una responsabilidad y una cadena también de mandos que ya creo que varios informes internacionales han develado después de lo ocurrido tras las protestas. Ayacucho, la masacre del 15 de diciembre, claramente fue una masacre. Quienes quieran decir que fue el resultado del enfrentamiento entre los ciudadanos o de la turba social, eso no es cierto. O sea, está en el informe, hay pruebas contundentes que se usaron balas, que hubo responsabilidad de agentes del Estado, y eso seguro tomará un proceso en curso para también llegar hacia la verdad, y ojalá una sanción ejemplar. Ayacucho, habiendo vivido décadas de violencia y volver a vivir esta escena, francamente para nosotros ha sido no solo un doble golpe, sino esta lógica de normalizar la violencia contra los pueblos ya azotados por la violencia, minimizar lo que ocurrió en Ayacucho, en Puno, en Cusco, en Andahuaylas. Eso es realmente inadmisible. O
sea, familias inocentes que estuvieron caminando tal vez por las calles en contexto de protesta y fueron baleados. O sea, eso creo que el Perú tiene que conocerlo, algunos ya lo sabemos, lo narramos, las víctimas tienen su propio también protagonismo en ello, tienen su voz para contarlo, y hoy están enfrentando toda la burocracia del sistema de justicia, porque no están teniendo posibilidad de que esto se encamine para bien. Entonces, yo creo que hay que seguir elevando nuestras voces en esta defensa de los derechos humanos, del acceso a la justicia para las víctimas de todos los tiempos, porque todavía lo ocurrido hace 30, 40 años atrás no logramos justicia. Y aquellos que nos costaron trabajar más de 20 por lograr una sentencia condenatoria, hoy tenemos, ¿no?, una ley que permite la prescripción de los delitos de crímenes de lesa humanidad. O sea, es un mensaje que arrebata las luchas de décadas, incluso habiendo logrado una sentencia, ¿no? O el intento, Tania, de querer acabar con la búsqueda de las personas desaparecidas por medio de la ley, ¿no? Ponerle un plazo para un delito que es continuado y es permanente, es decir, la agenda es tremenda. Ahora, pero si en este país, y en eso creo que vamos a coincidir, la justicia existe, Dina Boluarte no hay posibilidades que la pueda evadir, va a terminar en la cárcel, es decir, es un típico caso. Si Fujimori, con el peso político que tenía y con todo, digamos, quienes le hacían defensa política y mediática y todo, terminó en la cárcel, es probable que eso pase. Ahora, por eso es que es bien importante estar mirando lo que va a pasar el 26, porque estando en el poder sin haber sido elegidos, los que perdieron hoy gobiernan, la señora Boluarte claro está, a pantalla, digamos, ese gobierno. Yo no sé si quieran así nomás irse del poder sabiéndose indefensos después, me da la impresión, me parece que por ahí hay un elemento, y te lo planteo para reflexionar un poco mejor. Y lo otro, para ir terminando ya, es esto que tú mencionabas hace un rato, el pasado, es decir, Ayacucho termina siendo víctima del pasado y del presente. Tú eres de Ayacucho, has estado muy vinculada a procurar justicia en casos tan emblemáticos como el caso Callara y otros, para poner algún ejemplo muy puntual que tú conoces bastante bien. Pero sin embargo parece que el aliento internacional va por otro lado. Mira lo que ha pasado en Estados Unidos con Trump y lo casi extasiados que están aquí con Trump, lo que está pasando en Alemania con la elección de ayer. Es decir, hay un aliento más, si quieres, conservador, por decirlo de alguna manera. ¿Qué piensas sobre eso, no? Para terminar, y no sé si Fernando tú de repente haces una pregunta ya para que haga una última intervención, ¿no? Sí, por eso decíamos, Glatzer, que lo que estamos viviendo en el país no es único. Hay una situación también en donde los contextos políticos y el retroceso de los derechos humanos, de lo avanzado por décadas hoy en la región, en América Latina y en otras latitudes, se viene dando. Y la fuerza de la sociedad civil, de los colectivos, los ciudadanos, hoy cobra importancia, por supuesto que sí. Yo estuve en algunos espacios de carácter internacional en donde participan líderes de diferentes regiones del mundo y expresaban lo mismo que nosotros estamos viviendo, ¿no? El silenciamiento de las voces disidentes o la detención arbitraria a los defensores de derechos humanos, las prácticas autoritarias de los gobiernos de turno. O sea, hoy necesitamos mirar el problema no solo también como Perú, porque es un problema que está ocurriendo a nivel internacional y a nivel regional bastante afirmada, o continental en este caso, y creo que va a tener de todas maneras estos cambios en la geopolítica, también en nuestro país, por supuesto, porque esta corriente conservadora tiene voceros, tiene presencia en la política. En el Parlamento lo vemos. Tiene plata. Los grupos del conservadurismo hoy tienen un brazo político operando a favor de los intereses de estos grupos. Y como tienen los votos y como tienen una ciudadanía también a su lado, porque son grupos que se organizan, no son mayoritarios, no son tan representativos, pero fíjate que se irrogan la representación como si tuvieran la voz de los peruanos y logran tener incluso diálogos y reuniones con autoridades del Estado.
Entonces, no estamos ya en una pelea solo de discursos, estamos en una pelea y disputa también de espacios de poder, lógicamente, porque ellos están entrando en los espacios de poder a tomar decisión, a reescribir la historia, a aprobar leyes. Entonces, la ciudadanía, nosotros tenemos que saber que nuestra voz es sumamente importante, entender y comprender qué importancia tienen los derechos humanos en la democracia es un principio elemental. No puede haber democracia sin derechos humanos. Y yo te quiero preguntar una chiquita, Tania. A eso también ha surgido el debate del tema del USAID, que era algo que ya venía anteriormente por ciertos sectores de la política peruana en contra de los financiamientos a las ONGs, que querían no solamente fiscalizarlos, sino hasta cerrarlos. Han tomado lo del USAID para meter a todo el mundo ahí y decir que hay cierto financiamiento, hasta López Aliaga ha participado. Pero en esto se busca cortar financiamiento también para organizaciones que ven temas de derechos humanos, para sacarlos del espectro del financiamiento, reducirlos y que no puedan defender a la gente, a la ciudadanía, a la población, como el caso de los muertos en Puno y en Ayacucho, y asesorarlos, porque si no quedan abandonados desde el Estado. Nadie los apoya, le ponen un defensor público y ahí queda todo. Sí, bueno, vamos a decir como en las redes de cooperación internacional, creo que hay algo que todavía ha ido sosteniendo como positivo, y es en principio trabajar en la defensa de los derechos humanos. Muchas de estas entidades, o sea, son los primeros en tener una voz y decir, oigan, lo que están decidiendo tiene un impacto negativo sobre el hambre en el mundo, la lucha contra, contra la violación de los derechos humanos, tiene que ver con políticas públicas que se venían implementando también. O sea, la agenda de la cooperación internacional no está desconectada incluso de los compromisos que tienen los estados dentro de la comunidad internacional. Al contrario, la cooperación internacional existe para que el Estado peruano también implemente y cumpla con aquello al que se comprometió en espacios donde las normativas internacionales requieren que los estados los ratifiquen, y el Estado peruano ha ratificado un conjunto de convenios internacionales, y la necesidad de implementarlos, por supuesto, implica también trabajar junto con la cooperación internacional. Creo que hay que comprender que la cooperación internacional no solo trabaja con las ONGs, también financia al Estado. Hay convenios mayoritariamente con los estados, con los gobiernos de turno, y hay proyectos en los que seguramente USAID, por ejemplo, de lucha contra el narcotráfico, es uno de los financiadores, más grandes en el país, y hoy va a tener que buscar la forma de financiar su política antinarcotráfico o todo lo que la política de conversión, ¿no? del cultivo de coca por productos como el cacao en la Amazonía, en la selva peruana, aquí en el BRAE mismo, aunque hay críticas y lecturas sobre cómo esto también se ha venido desarrollando, obviamente, desde el Estado. O sea, la crítica, yo pienso que no solo tiene que ser concentrada al trabajo que desarrollan las ONGs, que dicho sea de paso, creo que el trabajo de las ONGs en el Perú es algo que hay que ir conociendo también. Hay ONGs múltiples, de líneas de trabajo diferentes, con resultados importantes para el país, pero también de cómo la cooperación aporta al cumplimiento de los roles y de los compromisos que tiene el Estado peruano en la comunidad internacional. Sí, ese me parece que es el centro, ¿no? Y cuando y aquí tenemos que terminar agradeciéndote, Tania, muchísimo, por supuesto, es cuando el señor Montoya sale y dice, estas ONGs que están contra la soberanía, contra las Fuerzas Armadas, ¿cómo pueden perseguir a los militares? Un policía que le mete 32 perdigonazos por la espalda a un protestante, ¿cómo no vamos a defender a ese chico que fue asesinado? ¿No es cierto? O sea, al chico de 15 años que salía del cementerio porque se dedicaba a ponerle agüita con flores a las personas que están ahí enterradas, sale y camino a su casa es impactada por una bala. ¿Cómo no defender a los familiares de ese niño? O sea, es decir, ellos no quieren que tenga defensa. Exactamente, porque hay un espíritu y cuerpo que lo que busca es promover la impunidad. Y ahí el señor Montoya y compañía cree que está en un cuartel y que todo se hace sin duda ni razones, y cree que
todo va a seguir lo que dice pues Puntillas. Felizmente somos un país en que la gente sabe lo que es defender la democracia, lo hemos hecho en varios momentos y esta no será una excepción seguramente. Tania, muchísimas gracias. Muchas que gracias. te vaya de lo mejor. Felicitaciones, gracias, cuenta con nuestro Fernando. apoyo, nuestro respaldo Gracias. y por supuesto la tarea difícil que hay que hacer, pero hay que hacerla. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Así mismo, gracias, muy amable. Tania Pariona, nueva secretaria de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, una muy buena El elección, momento me en el parece. cual asume. Una pausa y regresamos, Fernando, cuando volvamos vamos a presentar, ahí tienes el libro, el último libro del gran escritor, mi buen amigo Rafael Dumet, el camarada Jorge y el Dragón. Ganó el premio narrativa el año 2000, la novela del año, el año pasado, y el gobierno que debió hacer lo que corresponde, premiarlo, sencillamente no lo quiere hacer. ¿Por qué? Él nos va a contar después de la pausa. Ojo que también escribió El espía del Inca. Tremendo libro. Así que una pausa y regresamos.